Aristóteles es discípulo de Platón, estudia en la academia, que la academia es esa escuela filosófica que Platón funda, y además es maestro de Alejandro Magno, ¿sí? Es una de las cosas más importantes de la vida de Aristóteles y tiene una influencia enorme en la filosofía occidental. Su pensamiento es bastante polémico porque de cierta forma le pega algunos palos a Platón, ¿sí? Pero por otro lado, en realidad va a asumir un montón de sus ideas y va a continuar con gran parte de su pensamiento. Yo creo acá que hay muchos que oponen quizás demasiado a Platón y Aristóteles. Incluso hay una típica pregunta de filosofía que es, ¿te consideras más platónico o más aristotélico? ¿No? Qué sé yo creo que acá hay por ahí una simplificación de ambos pensamientos y que quizás no son tan excluyentes, sino que en el fondo comparten un montón de elementos, e incluso vamos a ver algunos filósofos que más adelante toman los aportes de las dos posturas y las complementan. Aristóteles sí ya va a ser un filósofo sistemático, ¿sí? Aristóteles escribe tratados sobre distintos temas y expone su filosofía de una manera sistemática. Por ejemplo, va a tener escritos o tratados sobre lógica, sobre física, sobre antropología, sobre ética, etcétera, etcétera, ¿sí? Vamos a empezar definiendo dos disciplinas, ¿sí?, de la filosofía aristotélica en las que nos vamos a empezar a detener por el momento. La primera es la física, ¿sí?, o también llamada filosofía de la naturaleza, ¿sí? La física en realidad viene de la palabra griega, no es la física que nosotros conocemos hoy, sino que viene de la palabra griega physis, que es naturaleza, ¿sí? Y la física aristotélica estudia entonces al ente material, ¿sí?, y al ente material en cuanto cambia, ¿sí?, en cuanto móvil. Ente es una palabra que vamos a empezar a usar mucho, ¿sí? Así que quiero aclarar un poquito qué es esto de ente, que por ahí algunos escucharon, otros no entienden a qué se refiere. Ente en realidad es el participio activo presente del verbo ser, ¿sí? Significa aquello que es, ¿sí? El ente es aquel que es. Así como yo podría decir, por ejemplo, que el que canta, aquel que canta, es el cantante, ¿sí? Cantante es el participio activo del verbo cantar. Bueno, lo mismo es el participio ente, ¿sí?, que por ahí se usa un poco menos, pero va a ser muy importante para la filosofía de Aristóteles. Básicamente diríamos entonces, la física, ¿sí?, va a estudiar a los seres materiales concretos que nos rodean, ¿sí? Es decir, estudia la naturaleza, estudia todo el mundo natural y sensible. Va a estudiar, por ejemplo, el movimiento, va a estudiar el tiempo, va a estudiar al movimiento local, al lugar, va a estudiar, bueno, distintas cosas. Pero no es la disciplina más universal o la más general, ¿sí? Acuérdense que la filosofía para toda esta corriente estaba buscando esas verdades universales. Aristóteles va a creer lo mismo, pero va a haber una disciplina que va a ser incluso más universal. ¿Por qué? Porque Aristóteles, hay que tener en cuenta que él considera que hay realidades que son inmateriales. Entonces la física no va a alcanzar a estudiar esas realidades, porque la física solo estudia lo concreto material. Entonces Aristóteles dice hay una parte de la filosofía, que es la más filosófica de todas, que es la metafísica, ¿sí?, que es la que estudia todo lo real básicamente, ¿sí? Es la disciplina más universal. Metafísica, ¿sí?, meta significa más allá. Entonces estudia algo que está incluso más allá que la física o que la naturaleza, ¿sí? Entonces la metafísica va a ser la disciplina filosófica más universal de todas. ¿Qué va a estudiar la metafísica para Aristóteles? Estudia el ente en cuanto ente, ¿sí? ¿Qué significa el ente en cuanto ente? Es el ente en tanto que es, o sea, va a estudiar a todo lo que es, a todo lo real, ¿sí? Y va a buscar establecer los principios más universales que se aplican a todo ente. Entonces, vamos a ya empezar enunciando dos principios metafísicos fundamentales y muy básicos que van a servir como eje para un montón de teorías que va a desarrollar Aristóteles. Aristóteles va a distinguir en las cosas dos principios, ¿sí? Un principio que es la potencia, ¿sí? ¿Qué es la potencia? La potencia es la capacidad real, la posibilidad real de cada cosa para ser, ¿sí? Es lo que puede llegar a ser una cosa, pero que todavía no es, ¿sí? Es casi, Aristóteles va a decir, está casi entre el no ser y el ser, porque no es la nada misma, no es que hay una nada, sino que hay una capacidad, pero todavía no es realmente. O sea, todavía no se adquirió esa capacidad. Está la capacidad para hacer algo. Entonces,
está en potencia, ¿sí? Yo puedo, si yo puedo adquirir determinadas perfecciones o si puedo adquirir algunas determinaciones, significa que yo estoy en potencia de adquirir esas perfecciones, ¿sí? Tengo la posibilidad real de tenerlas. Entonces vamos a hablar de que la potencia es un principio determinable, ¿sí? Porque yo lo puedo determinar. Es algo que está, justamente, es una capacidad que está lista para ser determinado, para ser perfeccionada, ¿sí? Es una imperfección. Imperfección porque es algo que todavía no es perfecto, no está completo. Necesita completarse. Es una capacidad de algo que está esperando para ser completado. El acto, en cambio, es el otro principio que constituye a los entes reales, que es lo que ya una cosa es, ¿sí? La potencia sería la posibilidad real de llegar a ser, el acto es lo que ya es la cosa, ¿sí? Va a ser el principio determinante, ¿sí? Es lo que determina o lo que actualiza a una cosa, ¿sí? Es un principio de perfección que justamente termina completando, perfeccionando eso imperfecto que es la potencia, ¿sí? Entonces, acto y potencia, ¿sí? Van a ser estos dos principios que van a explicar toda la multiplicidad de entes, ¿sí? Nosotros tenemos un montón de acto y tenemos también un montón de potencia, tenemos posibilidad real de ser y de adquirir distintas perfecciones, ¿sí? Incluso Aristóteles va a decir, todo ente finito está compuesto de acto y potencia. Va a haber solo uno, ¿sí? Que Aristóteles apenas menciona, que va a ser un acto puro, dice él, que no tiene nada de potencia, que parecería referirse a una cierta divinidad, ¿sí? Pero Aristóteles no dice mucho más que eso, habla de este acto puro, ¿sí? Todo el resto, todos los que son entes finitos, ¿sí? Van a poseer una mezcla de acto y potencia, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, no sé, yo puedo decir yo soy un hombre en acto, ¿sí? Porque yo ya soy hombre, no es que me falta, ¿sí? Algo para tener la esencia de la humanidad. Yo ya soy hombre, en mi ADN soy una persona humana, ¿sí? Y además tengo un montón de actos, ¿sí? Además de ser hombre, que me determinan. Por ejemplo, tengo el color de pelo marrón, qué sé yo, tengo barba, tengo, no sé, una cara bastante fachera, tengo determinadas perfecciones o atributos o determinaciones que son actos míos, que yo ya los tengo hoy, ¿sí? Pero además tengo otras cosas que las tengo en potencia, o sea, que tengo capacidades que todavía no soy o no tengo esos modos de ser. Por ejemplo, yo podría ponerme más grandote, ¿sí? Podría adquirir distintas virtudes, ¿sí? La paciencia, la, no sé, generosidad, quizás yo todavía no lo tengo. Yo tengo la capacidad de adquirirlas, pero hoy yo no soy paciente, hoy yo no soy grandote, ¿sí? Son modos de ser en los cuales yo estoy en potencia de adquirirlo. Y hay algunas cosas para las cuales yo no tengo una posibilidad real de alcanzarlo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, yo no puedo volar, yo no tengo esa posibilidad real de algún día llegar a volar. Tampoco la tengo en acto, o sea, hoy en día no vuelo. Yo en acto no vuelo, pero no tengo la capacidad, la potencia para volar, ¿sí? Bueno, bajo esta lupa, ¿sí? De acto y potencia, es según la cual Aristóteles va a hacer una crítica a su maestro Platón, ¿sí? Él reinterpreta la filosofía de Platón, pero con su propio lenguaje, y va a decir, ¿qué decía Platón? Platón hablaba de que había un mundo ideal, sí, que era un mundo de esencias universales que existían independientemente del mundo sensible, ¿sí? Hablaba de esta teoría de los dos mundos, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué dice Aristóteles? Claro, en Platón las esencias universales existen como universales en acto en la realidad y subsisten así. Y Aristóteles dice, bueno, si recuerdan la teoría de Platón, dice, una vez que la persona conoció esas ideas, que las conoció de forma directa, las contempló de forma directa y las contempló estando en acto esas ideas universales, la persona cuando se reencarna, ¿no? Se encarna en un cuerpo y en el mundo, conoce las cosas sensibles y al verlas recuerda, ¿sí? Y conoce por reminiscencias y acordándose de aquella vez que había contemplado esa idea universal. Entonces, ¿qué va a pasar? El objeto de la inteligencia, o sea, la inteligencia sobre qué se aplica. La inteligencia lo que conoce es un mundo trascendente de ideas eternas, ¿sí? Y puras, ¿sí? Nosotros hablamos de la humanidad en sí, de la justicia en sí, que está separado del mundo sensible. Y el mundo sensible era nada más una participación de ese mundo ideal.
Aristóteles, ¿qué va a decir? Bueno, esto no es así porque las verdades universales y las esencias universales no están separadas de las cosas concretas. Entonces él va a decir, suponete, Juan es un hombre, ¿sí? Pedro es otro hombre, Tomás es otro hombre. Ahora, la humanidad en sí no existe independientemente de cada uno de ellos, sino que existe en ellos, ¿sí? No existe la humanidad en cuanto tal universalmente y separada de ellos. Entonces, acá Aristóteles lo que va a decir es, los universales existen, pero existen en las cosas en potencia de ser universales. ¿En qué sentido dice esto? Claro, es cierto que Pedro, Juan y Tomás tienen una esencia en común. Eso es completamente cierto. Él no va a decir las cosas son totalmente distintas, no va a adoptar esa idea de Heráclito de que el mundo es todo cambiante y de que en el fondo yo no puedo definir ninguna esencia y de que nada no hay verdad universal. No, no. Claro que la hay, pero lo que va a decir es yo al conocer esa esencia que veo en común en las cosas, yo abstraigo y llego a una idea universal, pero como universal solo existe en la mente del que conoce, ¿sí? O sea, yo prescindo, dejo de lado la altura de Juan, dejo de lado el color del pelo de Pedro, dejo de lado la altura de Tomás, ¿sí? Me olvido de esas particularidades y veo lo que tienen en común. Y capto eso que tienen en común, que eso es lo que va a llamar el proceso de abstracción, si yo tomo algo y dejo de lado las particularidades, y yo capto esa esencia y en mi mente esa esencia es universal. ¿Por qué es universal? Porque yo, acuérdense, yo se la puedo aplicar a Tomás, se la puedo aplicar a Pedro, se la puedo aplicar a Juan. Si es algo uno que puede versar sobre muchos. Entonces, quizás la clave está en que las nociones de acto y potencia se la aplica a la universalidad misma. Él dice, en tanto universal, solo esa noción o solo esa esencia está en acto en mi mente. Pero es en cuanto universal, no significa que en las cosas no haya esencias. Todo lo contrario, Aristóteles dice, si nosotros queremos descubrir las esencias de las cosas, no tenemos que ni recordar ni tratar de contemplar un mundo fuera de este, sino que dice, en las cosas nosotros podemos descubrir que hay propiedades comunes, que hay esencias comunes, ¿sí? Y abstraemos, ¿sí? Dejando de lado las particularidades, por ejemplo, cada persona para llegar a captar una esencia universal de hombre. Entonces, en Aristóteles, la universalidad está solo en acto en la mente del que conoce, ¿sí? Porque el que hace que sea universal es la persona cuando lo abstrae. Ahora, no significa que no haya esencias, ¿sí? Sino que las esencias se dan en cosas concretas singulares.